Bueno, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Ya creo que estamos más o menos todos, así que podríamos ir arrancando. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda de la clase anterior? ¿Algo que le hayas quedado ahí dando vueltas antes de que arranquemos de lleno con los temas de hoy? ¿Estuvieron viendo la clase pasada, la devolución de los parciales? Sí. Tengo- Sí, bueno, quedó todo claro, eso, digamos, fundamental. Había algunas cuestiones de la corrección, digamos, más que nada vimos, notamos, digamos, mucha falla con el tema de enrutamiento, ¿sí? Bueno, cuando se decía que se enruta en todas las redes, yo no sé si habrá sido por el tiempo o por desconocimiento de parte de ustedes, obviamente, pero bueno, muy pocos de ustedes lograron hacer todo el enrutamiento completo de todas las redes. Digamos, eso fue un punto en común que vi que fallaba en muchos exámenes, por ejemplo. Eh, Después el resto más o menos, bueno, fue, digamos, no, dependiendo del nivel de cada uno, hubo alumnos que hicieron las cosas un poco mejor que otros. Pero eso fue el tema del enrutamiento, fue por lo que me estoy tratando de acordar de la corrección, el error más común que vi presente en prácticamente todos los exámenes. Diría que nadie prácticamente hizo todo el enrutamiento completo de toda la red. Obviamente si faltaban algunas rutas no iba a cambiar mucho el puntaje, iba a ser un buen puntaje igual, pero bueno, en otros casos directamente no se llevó a nada. Nada, para que lo tengan en cuenta. De todas formas, digamos, en este caso le tomábamos mucho enrutamiento estático, era un poco tedioso porque es el único tipo de enrutamiento que saben hacer. O sabían hacer es del CCNA2, ahora que van a hacer el CCNA3 y ya dieron OSPF, claramente el próximo examen de todo este módulo va a ser con enrutamiento por OSPF y es mucho más sencillo, ¿no? Sencillo. Tienen que configurar bien OSPF, tiene que funcionar. Una vez que funcione, las rutas se empiezan a propagar solas y no hace falta hacer una por una. Es menos propenso al error en ese sentido. Pero bueno, nada, quería hacerle ese comentario de lo que viene en la corrección en general de sus parciales. Bueno, hoy vamos a arrancar con el módulo 10, ¿sí? El módulo de administración de dispositivos en general. Este es un módulo bastante heterogéneo, en el sentido que damos un montón de temas que no están vinculados entre sí. O sea, sí, tienen que ver con este denominador común que es administrar o gestionar equipos, ¿sí? No tiene que ver tanto con el tráfico en sí mismo, sino cómo vemos el funcionamiento de los equipos de distintas maneras o de distintos ángulos. Podríamos decir, y vamos a hablar de distintos protocolos, de distintos mecanismos que tienen los equipos de Cisco. En realidad son de Cisco y en general también, ¿no? Aplican a todo tipo de vendor. Lo primero que vamos a ver es el protocolo CDP y el protocolo LLDP, que son dos protocolos prácticamente similares, ¿sí? La única diferencia es que CDP, digamos que CDP es Cisco Discovery Protocol, como ya lo ven en el nombre, es un protocolo propietario de Cisco que solo funciona con equipos Cisco, justamente, ¿no? que tengan este mismo protocolo corriendo. Y básicamente lo que permite este protocolo es que dos dispositivos, dos o más, digamos, los que estén sobre un mismo enlace físico, ¿no? Sobre la misma capa 2, puedan intercambiar estos mensajes de CDP y puedan determinar las características, ¿sí? Funcionales de sus vecinos. De alguna forma es un protocolo que nos permite a nosotros, estando parados en un equipo y sin tener conectividad todavía a nivel de IP, podemos visualizar algunas cuestiones funcionales del otro equipo. Incluso hasta podemos ver cuestiones funcionales. ¿A qué me refiero? Tipo de equipo, interfaces que tiene, versión del sistema operativo que tiene. Incluso nos puede dar la información de la IP sobre la interfase que está conectado, si es que hubiera. Entonces, de esa manera nosotros, sin tener aún ningún tipo de intercambio de protocolos o de mensajes de capa 3, ya podemos tener algo de información que nos permita a nosotros configurarnos para poder, sí, después eventualmente tener esa conectividad. ¿Se entiende? Está hecho para eso, fundamentalmente, para, digamos, hacer diagnóstico de red o tener información de vecinos conectados y a su vez también en caso de haber un problema de capa 3 poder diagnosticarlo sin tener que irnos directamente a conectarlos con la consola. Esa sería un poco la idea de CDP. No tiene mucha más funcionalidad que esa, realmente. Y por otro lado, es bastante, ya lo habrán visto cuando vimos algo de seguridad,
es uno de los tantos protocolos que se aconseja desactivar, porque así como nos da información del equipo y nos parece cómodo, práctico, también si nosotros acá tenemos, imagínense, dos redes distintas, una el proveedor de servicios y otra es otro cliente, tal vez no querramos que ese cliente, nosotros como cliente no queremos que el proveedor de servicios nos obtenga información de nuestros equipos. Entonces es un protocolo que se considera inseguro por el lado de que brinda información del equipamiento, que es algo que tal vez nosotros no queremos revelar. Y se aconseja deshabilitarlo o que tengamos claro dónde lo estamos habilitando y dónde no. Bien, para ver la información vamos a usar el comando show cdp, ¿sí? O show cdp neighbor detail, después lo vamos a ver en la práctica. Para habilitar CDP en modo global, o sea, sobre todo las interfaces de todo el equipo, lo hacemos con el comando cdp-run, y si lo queremos deshabilitar el proceso global, lo hacemos con el no cdp-run, obviamente. Pero también podemos habilitar y deshabilitar por interfase, con el comando cdp-enable o no cdp-enable por interfase. Bien, o sea, podemos deshabilitarlo en modo global, ¿sí? Con el no cdp-run, y después yendo interfaz por interfaz de las que específicamente queremos que sí funcione, y le colocamos un cdp-enable. ¿Sí? No significa que, digamos, el cdp-run no significa que lo apaga en todo el equipo y no podemos habilitarlo después en ningún lado. Significa que está, digamos, saca el modo por default de todas las interfaces y después con el enable tenemos que ir una por una. Bien. Con el show CDP interface podemos ver todas las interfaces que están habilitadas, como bien dice acá. Fíjense, acá tenemos una captura de una salida del comando show CDP neighbors, que es el que les decía, muestra efectivamente la información en forma abreviada. Después está el detail, que te muestra un poquito más de datos. Pero fíjense que dice, ¿no? O sea, parado sobre R1, que es un router claramente, estamos haciendo un show CDP neighbors y que nos dice que tenemos un vecino de CDP, o sea, se formó esa adyacencia, ese intercambio de mensajes bidireccional, que se llama, o el hostname, más bien dicho, es el S1, está conectado a través de la gigabit 0001. Esta interfaz es la interfase de R1, ¿no? Que está conectada a este switch. Tenemos el hold time, bueno, que esto tiene que ver con el timer de CDP. Y acá están las características de qué tipo de equipo se trata. Bien, hay una S, una Y, perdón, una S y una I latina. La S es de que es un switch y la I de que es un IGMP. No importa ahora qué tipo de equipo es, digamos, lo importante es que se trata de un switch, efectivamente. Esto lo que nos dice es qué tipo de la plataforma, básicamente la versión del sistema operativo, en realidad el modelo del hardware, ¿no? Del sistema operativo. Si nosotros hacemos el detail, sí nos va a dar probablemente las infos de qué versión de iOS tenga este equipo. Y después tenemos lo que es el port ID. El port ID es básicamente la interfaz del switch que está conectada hacia este router. O sea, esta es la interfaz del local y esta es la interfaz remota de ese vínculo entre equipos. ¿Bien? Sí, sí, obviamente. Mira, la verdad, creo que no, pero no estoy seguro. O sea, según recuerdo, formaba una adyacencia, pero no estoy seguro. Te lo voy a averiguar. Ahora, de última, cuando hacemos la práctica, lo busco para estar 100% seguro y no decirte cualquier cosa. Porque la verdad es que no me acuerdo. Sé que se puede desactivar, como vimos por interfaz y demás, pero tenía entendido que era una adyacencia bidireccional, digamos, que envía y recibe, cuando recibe, declara, o sea, hay un intercambio de información en esos mensajes que envía también para declarar que se formó, un acknowledge, digamos. Y si eso no está, no se forma para ninguno de los dos lados. Pero te lo voy a averiguar. Lo dejamos ahí pendiente. Bien, acá como les digo, tenemos el detail, fíjense. Entonces ahí nos da ya incluso información, por ejemplo, de la IP de ese vínculo. La IP del otro lado, ¿no? ¿Sí? Bien. Acá, bueno, justamente hay un packet tracer que es usar CDP para mapear una red. O sea, en base a, digamos, parado en un equipo, podemos ver que tenemos conectado a ese equipo. Pero lo vamos a hacer después, así no cortamos tanto. O sea, vamos a dar un par de temas y después hacemos varios packet tracers juntos. Bien. El otro protocolo es LLDP, como les había mencionado. Link Layer
Data Protocol, que es básicamente lo mismo concepto que SDP, no hay ningún tipo de diferencia. En este caso, la diferencia fundamental es que es un protocolo no propietario, o sea, está estandarizado por IEEE, con lo cual se puede aplicar en distintos tipos de vendor, no es exclusivo de Cisco. Otra diferencia fundamental es que este protocolo sí, como bien me preguntaste recién, el LDP sí permite la transmisión unidireccional de sus mensajes. ¿Sí? Entonces podemos tener un equipo que transmite y sin recibir nada, y él sí informa a sus vecinos. Eso lo ven acá justamente, miren, en el comando para habilitarlo por interfase, ¿sí? O sea, al igual que CDP se puede habilitar o deshabilitar en modo global con el LDP run o el negado para deshabilitarlo, y después por interfase podemos poner el LDP transmit y el LDP receive. O sea, podemos separar las aguas y solamente transmitir o solamente recibir. Cualquiera de las dos es válida. Bien. Después la información que muestra es más o menos similar a CDP, también lo vamos a ver cuando hagamos la práctica, pero fíjense que hacemos un show LDP neighbors y también muestra el hostname, la interfase local, el hold time, el tipo de equipo que es, que tiene una nomenclatura un poco distinta, pero es más o menos lo mismo. En vez de decir switch, dice bridge, ¿sí? El bridge es básicamente un switch. ¿Sí? No conceptualmente, si vamos a poner en detalle, conceptualmente no es exactamente lo mismo, pero la forma de nombrarlo por el LDP a un switch es ponerle bridge. ¿Está bien? Si un repetidor, si es una estación de DOCSIS de cable modem, digamos, y demás. Bien, si hacemos el detail, nos va a mostrar más información, como la MAC address, la IP remota debería mostrarla también en algún lugar, la estoy viendo acá. Y la información sigue. O sea, fíjense acá que en estos outputs que estamos haciendo con el detail, siempre dice al final output omitted, o sea que esto sigue, ¿no? Ahí vamos a ver más detalles. Cuando lo hagamos en el packet tracer se va a ver toda la información que nos da él, ¿sí? Bien. Bien, y eso es todo lo de CDP y LDP. O sea, fíjense, son temas cortitos, no revisten de mucha complejidad, pero son temas que hay que saber y configuraciones mínimas que hay que hacer para que funcione. Otro tema totalmente distinto, NTP, ¿sí? Network Timing Protocol. NTP es un protocolo muy conocido, muy utilizado, que sirve fundamentalmente para establecer la hora de los equipos, ¿sí? Propagar la información horaria entre los equipos de una red, con un cierto grado de precisión. ¿Bien? Entonces, básicamente nosotros hasta ahora lo que hacíamos era con el comando clockset, establecíamos una hora, un horario, una fecha, y esa hora y esa fecha se mantenían internamente con la pequeña batería que tiene el equipo, ¿no? Como lo que es la BIOS y demás en las PC, que mantiene corriendo una pequeña parte de la electricidad a ese nivel de precisión, ni más ni menos. Que eso está muy bien, lo que pasa es que hay un pequeño problema que se nos da cuando empezamos a tener redes de cierto tamaño, que es la sincronización de la alarmística, que lo vamos a ver en un rato también, es parte de este capítulo. Digamos, cuando nosotros tenemos una red, imagínense una red del tamaño de un país, sí, no hace falta que sea tan grande tampoco, una red de tamaño geográfico más o menos considerable, o fundamentalmente tenemos muchos equipos, tampoco importa el tema geográfico si nos vamos al punto. Lo que importa es que tenemos muchos equipos en simultáneo, que generalmente eso se condice con una red de gran tamaño. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una falla en algún punto de la red o en varios puntos en simultáneo. Si queremos hacer troubleshooting, tenemos que estar seguros de que las fallas se dan, o sea, que el horario está bien definido en todos los equipos por igual. Porque si no, es prácticamente imposible hacer un diagnóstico correcto. Si tenemos que se cortó un cable en un equipo y en un extremo del cable dice que se cortó a las 4 de la tarde y en el otro a las 6 de la tarde porque está mal puesto el horario o incluso otra fecha, es imposible estar seguro de cuál fue el de los dos el correcto, cuando se dio la falla. Por dar un ejemplo totalmente burdo, hay fallas mucho más sutiles que implican, digamos, diferencias de milésimas de segundo a veces, que también son muy difíciles de diagnosticar si no estamos bien sincronizados. Entonces, parece una pavada decir, ¿para qué quiero la hora, digamos, un protocolo para todo esto? Bueno, justamente por eso. Bien, entonces, NTP, como bien dice acá, utiliza el puerto UDP 123, ¿sí? Es digamos, no está orientado a la conexión, ni mucho menos, justamente tiene que ser un protocolo rápido, se necesita poca cabecera
para que esos paquetes viajen rápidamente y no tengan retardo. Pero la estructura de NTP implica una estructura de propagación del tiempo de manera, digamos, de las estampas de tiempo, de una estructura jerárquica, ¿sí? Nosotros vamos a tener distintos estratos o distintas capas. El estrato 0 es la capa más importante, podríamos decir, que se trata lógicamente de equipos que en realidad no son equipos de comunicación, no son routers ni switch. El estrato 0 son los equipos que nos dan la referencia horaria, son los relojes que nos dan la referencia. Esa referencia pueden ser relojes, desde relojes atómicos, con precisiones, ¿no?, en el orden de los nanosegundos o menos también, o pueden ser relojes satelitales, ¿sí?, o relojes de otros materiales que son altamente estables. Bien, hay un montón de tipos de relojes que dan distintos niveles de estabilidad, distintas calidades de la señal, que bueno, en cada tipo de red se requiere de distintos tipos de niveles de sincronismo. Por ejemplo, a ver, vamos a un caso puntual para bajarlo a algo realista. Hoy por hoy, la telefonía móvil, ¿sí?, y lo que se viene fundamentalmente de la evolución a la quinta generación, y ya lo que es 4G también implica el uso de equipos con una muy alta precisión de sincronismo, ¿sí? Tal vez, como les digo, no son los equipos intermediarios, nosotros estamos viendo muy desde el punto de vista de los routers y los switches, que son los equipos intermediarios de la red, pero también hay equipos finales como las antenas de las radiobases móviles que requieren un sincronismo muy preciso, que también se propaga por NTP, o incluso hay otros protocolos que están diseñados para propagar el tiempo. Pero bueno, todos estos tienen una estructura, como les digo, de forma de capas, donde a medida que vamos bajando en las capas inferiores vamos a tener menor precisión en esa señal de clock. El estrato 0 es el más preciso, son las referencias, y los estratos subsiguientes son menos precisos, pudiendo llegar hasta un máximo de 15 niveles. Bien. Digamos, hasta 15 niveles se pueden sincronizar de manera correcta. Obviamente el nivel 15 tiene un clock mucho menos preciso que los que están más arriba. Bien, y se supone que son equipos que no requieren tal vez de ese nivel de precisión absoluta. Pero eso es parte del diseño de la red, ¿no?, el tema de la distribución del tiempo y cuán necesario es que sea esa distribución. Obviamente el protocolo tiene todo un funcionamiento interno que es bastante complejo, digamos, porque no es simplemente mandar un paquete. Fíjense que NTP está corriendo sobre UDP, que corre sobre IP. ¿Sí? Siempre dijimos que, ni hablar, encima UDP, que pierde paquete, digamos, no tiene ningún tipo de garantía de entrega y demás, si bien es más rápido, pero va sobre IP, que inherentemente es un protocolo estocástico, digamos, no tiene ningún tipo de aseguramiento de tiempos y de time slots. Podemos tener una ráfaga de un montón de paquetes, después no llega ninguno, llegan desordenados, sufren retardos y jitter, digamos, variantes. Entonces, el gran problema de este tipo de protocolos es decir, ¿cómo hacemos para poder transmitir paquetes en una red que está completamente, digamos, es azaroso el tiempo que va a tardar en llegar esa información y mantener un sincronismo de un clock? Porque ustedes ya han visto a lo largo de toda la carrera, en un montón de materias, cómo transmitir un clock de manera precisa. Siempre implica una señal que representa esos pulsos y marca precisamente el paso del tiempo. Bueno, en este caso no tenemos eso. ¿Sí? Tenemos paquetes que van llegando de manera prácticamente, como les digo, con un retardo aleatorio entre ellos. ¿Cómo hacemos entonces para definir un tiempo con un cierto nivel de precisión? Bueno, eso se logra justamente dentro de la información de los paquetes de NTP, se ponen diferenciales de tiempo, o sea, se hacen cálculos, ¿sí?, del momento, con una estampa de tiempo en el momento que se generó, el tiempo estimado de llegada, y después se hacen promedios de los tiempos de llegada de los paquetes. Bueno, es todo bastante complejo. Pero interesante, y de esa manera se logra tener una referencia con un cierto nivel de precisión, como les decía. Bien. Para configurar NTP es muy sencillo generar la configuración. Tenemos que poner el comando en la config global, NTP server, y colocamos, bien, la IP del servidor NTP. ¿Sí? Si ponemos un show clock detail, nos va a mostrar, en este caso, fíjense que primero tenemos
dice que la fuente de tiempo justamente es user configuration, es decir, que está hecho con el clock set, como vimos antes. Cuando pasamos a poner el servidor en NTP, automáticamente, si es que sincroniza de manera correcta, nos va a decir que el time source es NTP. Bien. Fíjense, si hacemos un comando show NTP associations, vamos a ver todas las referencias que tenemos. Bien, en este caso, la IP a la que estamos apuntando y qué tipo de referencia tenemos en ese nivel. ¿Sí? Acá nos está diciendo que tenemos este 1 marca, está todo desfasado. Esto también les va a pasar cuando vean los equipos, digamos que las columnas no se condicen. O sea, como la primera columna es la dirección IP. Fíjense que la IP ya nos ocupa un rango bastante importante, después ya se nos empiezan a correr todas las columnas y se hace un poco difícil de entenderlo. Pero si lo van siguiendo paso por paso, más o menos pueden llegar a algo. Este 1 que está acá es el stratum, el ST es el estrato. Este equipo, este R1, está en el estrato 1, es decir, está tomando una referencia justamente de lo que dice acá, de una señal de un clock, que es un GPS, un tipo de clock de tipo GPS. Y después tenemos estos valores que yo les decía son propios de NTP, ¿sí? El when, el pull, el each, el delay y el offset, todos estos valores que ven acá son los que utiliza justamente la referencia, ¿sí? Lo que utiliza R1 para hacer el cálculo de su valor de tiempo en base a lo que le dio el GPS. O sea, está calculando con estos parámetros todo ese flujo de paquetes de NTP que se originan desde la referencia hasta llegarle a él y poder calcular él mismo de manera correcta la hora con una cierta precisión. ¿Sí? Que se ve, la precisión que tiene se ve justamente como comando show NTP status. ¿Ven? Que les dice que está sincronizado, es estrato 2. ¿Sí? Perdón, acá les dije mal. El estrato de esto es el nivel superior. Les dije cualquier cosa. ¿Sí? El estrato, o sea, cuando hacen show NTP associations, le muestra los datos del vecino, que está obviamente en la capa superior. Bien. Entonces, esta información, el que está más arriba está en estrato 1. Este equipo, el R1, está en estrato 2. Bien. La referencia, obviamente, es la IP del que estaba en el estrato 1 que vimos acá arriba. La frecuencia, ¿sí? La frecuencia actual, que es bueno, eso tiene que ver justamente con el clock. Y el nivel de precisión. Fíjense que dice 2 por... Es 2 elevado a la menos 19, digamos, nivel de precisión. Esto vamos a ver que cuando vayamos bajando en los distintos estratos, este nivel de precisión va a ir cayendo. Justamente porque, como dijimos, nos vamos alejando de la fuente. Bien, acá estamos en el switch, que está un nivel más abajo, ¿sí? O sea, el diagrama sigue siendo este de acá, digamos, supónganse, este router estaba conectado a una fuente más arriba y después este switch toma NTP de este router. Digo porque acá no se entiende, esta es la captura del show. Fíjense, hacemos un show del switch, se ve que está sincronizado y es estrato 3, porque toma de un estrato 2. ¿Ven? La referencia es la IP, a la que está apuntando. Y fíjense que acá tenemos otra frecuencia y la precisión ven que se bajó. Ahora es 2 elevado a la 17. Bueno, ahora sí hagamos unos packet traces. Antes de empezar con el próximo tema, vamos a hacer lo que es configuración de NTP y configuración de CDP y LLDP. Sí, son todos muy rápidos porque son estas config nada más. A ver, déjenme ver que hagamos cuáles serían los packet traces. Bien, serían el 10.1.5, 10.2.6, se los voy escribiendo en el chat si les parece, así no pierden la info. 10.1.5, 10.2.6. Y 10.3.4. 10.4. Bien, vamos con esos tres, ¿les parece? Arranquen de manera secuencial. Ya les digo, son muy sencillos. Si surge alguna duda, me preguntan, paramos ahí, lo vemos. Si no, háganlos ustedes y vayan avanzando solos. No me voy a detener. Me parece que no hay demasiado para verificar, digamos.
En todo caso, abro uno y vemos el tema del detail, eso que les decía del show CDP Neighbor Detail y demás, que les muestra bastante más información. Así que arranquen nada más. Digamos, dicho de manera muy concreta, ahora vamos a ver los detalles, pero lo que hace básicamente es pulear a los equipos para consultarle por las variables internas y tomar nota de esos valores y en base a eso presentarlo en una interfaz gráfica, en una interfaz, digamos, cada fabricante de software utiliza su propia, digamos, su propia impronta para presentarnos la información a nosotros de una manera legible. Pero la base del software, en definitiva, termina siendo el protocolo, el que hace el trabajo de ir a buscar esa información a los equipos, está bien detallada y bien definida dentro de lo que es este protocolo SNMP. Bien, obviamente es un protocolo de capa de aplicación que, digamos, dentro de las funcionalidades que nos va a dar SNMP tenemos tres partes fundamentales que componen todo el sistema. Lo que son los administradores de SNMP, los agentes de SNMP y lo que es la base de información o MIP. Bien. El administrador de SNMP, podríamos decir, es el software o los servidores, o llámele como quieran, digamos, que está juntando o recopilando toda la información de gestión. ¿Sí? Para después presentarla, almacenarla, trabajarla para hacer algún tipo de reporte, etc. Pero es el que centraliza la información. Y los agentes de SNMP son los nodos administrados, es decir, son los equipos que nosotros queremos justamente revisar u obtener la información de management para ver cómo están funcionando. Bien. La MIB, o la base de datos de la información de management, es justamente esa base de datos distribuida que tiene cada uno de los equipos. ¿Sí? La información, en definitiva, dentro de cada equipo, de cada agente, ¿sí? Que contiene la descripción de todas sus variables, las cuales están siendo controladas, revisadas, gestionadas. ¿Sí? Bien, SNMP intercambia información entonces sobre el puerto UDP 161, sobre los agentes, o sea, va a pulear, va a consultar el administrador a los agentes en ese puerto 161 y los agentes van a responder al administrador con la información que le está preguntando sobre el puerto 162. Bien, un dato para conocer el tema de los puertos que utilizan. De vuelta, utiliza UDP. Y básicamente, además de tener estos tres roles que vimos, en realidad tres componentes, de los cuales son dos componentes físicos, podríamos decir, la MIB es un componente, digamos, que una parte más que está dentro de la agente, la base de datos. Lo que vamos a tener son tres tipos de comandos genéricos. Pues vamos a ver que en realidad hay más subcomandos, pero básicamente tenemos lo que son las instrucciones de get, los set y los traps. Bien. Todo lo que sean comandos get son comandos para hacer consultas desde el management, es decir, desde el administrador, hacia los agentes. Le va a preguntar con el get, o con una secuencia de muchos get, obviamente, todas las variables que están contenidas en las MIPS. Está consultándole, digamos, toda la información que necesita para gestionar esos equipos. Y con los comandos de set, en algunos casos, algunas de las variables son modificables. Bien, con justamente estos comandos de set. Y después hay otros comandos que son del tipo trap, que los trap básicamente son los mismos que los get, pero en sentido contrario y son asincrónicos, digamos. Son información que mandan directamente los agentes hacia el administrador central sin que éste le haya consultado. Bien, cuando se desatan cierto tipo de eventos, cierto tipo de alarmística, que se especifica, ¿no? Se define y se configura, esos traps van a enviar la información de SNMP al administrador sin que éste haya enviado una consulta con un get. Y cuando vimos lo de Radius, en realidad ahí estamos configurando lo que es la autenticación. Sí, en realidad sí, o sea, podés hacer una analogía. Eso está relacionado todo con la parte, como te digo, de autenticación, es decir, de que el equipo consultaba si era un equipo, digamos, habilitado para hacer la autenticación o no.
son bastante similares al tema del management y del get y demás, pero el concepto es distinto. Esto es solamente para gestionar información y modificar algunas variables. No es para autenticar, no es para decir si el equipo puede o no hacer algo. Pero sí, ponele que hay una cierta analogía, si querés. Pero básicamente esos son los tres grupos de instrucciones que vamos a tener: los trap, los set y los get. ¿Sí? Y obviamente, digamos, a cada instrucción de get hay un reply, ¿no? Hay una respuesta que va a enviar los agentes en respuesta a los get. Bien, lo que son el get response, ¿no? Que son la respuesta a esos get. Bien, entonces acá tenemos un poquito más desglosado esto que yo les decía. Fíjense que el get no es que hay un solo tipo de get, sino que está el get request, que busca una variable específica en un agente. El get next request lo que hace es buscar no una variable específica, sino dentro de un conjunto de variables. Va buscando de forma iterativa, busca la primera, después pregunta a otro get request, pasa a la segunda, a la tercera, sucesivamente, sin consultar por el nombre específico de esa variable. El get bulk lo que hace es buscar grandes grupos de datos completos, ¿sí? Y el get response, como les dije, es la respuesta en realidad, ¿no? No es la consulta, sino es la respuesta a la consulta, va en el sentido agente hacia el servidor principal. Y después, como les dije, está el set request, que lo que hace es, dice, almacena un valor de una variable, en realidad lo que hace es modificarlo, ¿no? O sea, impone un valor específico a una variable dentro del agente. En definitiva, lo está configurando, ¿sí? Eso es lo que está haciendo, está configurando un valor determinado. Bien, como bien dice acá, la gente responde a la solicitud, a los get y a los set que le manda el administrador, ¿sí? Con el get, como le dije, consulta información, podría decir solo de lectura, mientras que el set lo que hace es un write sobre equipos, ¿no? Modifico la variable. Y el trap, como también ya les había dicho, lo que hace es hacer lo mismo que un get, ¿sí? O sea, pero lo manda de manera asincrónica. Cuando se da un cierto evento o ciertas variables cumplen con una condición impuesta, entonces manda la información de manera automática a la gente. Al servidor principal, al administrador. Bien. SNMP es un protocolo que ha ido evolucionando, como todos los protocolos que vemos. Lo que digamos, ha habido muchos cambios, muchas mejoras, pero fundamentalmente lo que se ha ido mejorando es el tema de la seguridad y la encriptación. SNMP versión 1 mandaba toda la información en texto plano, sin autenticación, o autenticación pero basado en strings, en community, que ahora lo vamos a ver, que es un método muy base, muy rudimentario, digamos, ¿no? Fácilmente hackeable, podríamos decir. Ya después con SNMP versión 3 tenemos lo que es tanto encriptación como autenticación con métodos más modernos, ¿no? Donde, digamos, el agente, antes de poder enviar, tanto el agente como el administrador, se autentican en forma mutua, ¿está bien? O sea, tienen que tener algún tipo de password o de clave que previamente hay que configurar en ambos dispositivos, como si fuera SSH, ¿no? Y se pueden conectar una vez que, lógicamente, se autentican entre sí. Y a partir de ahí se establece ese vínculo SNMP e intercambian la información. Y la información que intercambian, además, está encriptada. No puede ser, digamos, por más que tengamos un observador acá en el medio, no va a poder descifrar ese tráfico. ¿Sí? Todo esto, SNMP versión 1 no lo tenía. Tenía un método de autenticación, que en realidad no es autenticación, era como una especie de palabra clave que te permitía acceder a cierta parte de la MIB o no, y nada más. Pero esa palabra estaba en texto plano, o sea, era muy poco seguro, que son los community strings que se mencionan acá. Bien. Bueno, justamente SNMP versión 1 y versión 2 utilizan los community strings, que no son textos cifrados, o sea, son caracteres, una secuencia de caracteres que define, es como una palabra secreta, un password si quieren, que va a definir hasta qué parte de esa MIB, hasta qué parte de esas variables internas de un agente, de un equipo monitoreado, podemos visualizar o modificar. Por eso tenemos dos tipos de community strings principales: los grupos de solo lectura y los grupos de read-write, que obviamente se pueden modificar con los set.
Bien, o sea, los de read-only solo podemos hacer get, los de read-write podemos hacer, o sea, los community strings, los comandos, las variables que están dentro de la MIB, que están marcadas con la comunidad string, que sean del tipo read-write, podemos tanto modificarlas como leerlas. La realidad es que no vamos a hacer práctica de esto, ¿está bien? O sea, son muchos conceptos teóricos, pero no vamos a trabajar sobre SNMP propiamente dicho. Bien, ¿cómo es que se organiza la MIB? Bueno, esto es una estructura típica de una MIB. Bien. La MIB, como les dije, es la base de datos de todas las variables del equipo que está siendo gestionado o administrado. Esas variables, imagínense, son muchísimas variables que puede tener un equipo, ¿no? Desde los LED que tienen encendido, la temperatura del equipo, la velocidad de los fans, las corrientes y voltajes internos, y además todas las variables de configuración que ustedes modifican en el sistema operativo, ¿no? La IP, los protocolos, todas las variables que ustedes se imaginan pueden ser modeladas, digamos, dentro de una estructura de base de datos jerárquica que se denomina la MIB. SNMP, el protocolo SNMP, no define esa MIB, ¿está bien? No está en sus especificaciones decirle a los fabricantes de los dispositivos cómo tienen que armar su base de datos interna, ¿sí? Tiene una especie de aplicativo, podríamos decir, que da indicios de cómo se puede hacer, pero no están obligados a seguir ese parámetro, ese esqueleto, digamos, que se da. Y cada fabricante, de hecho, puede, y muchos lo hacen, modifican esa estructura a como les convenga a ellos después hacer su management, porque es un gran negocio, ¿no? Todos los fabricantes, los grandes fabricantes de equipos de red, fabrican el hardware, pero también te venden el software, y todo ese software generalmente está basado de una u otra manera en SNMP. Entonces, en base también a cómo ellos fabrican los equipos, cómo quieren gestionar, cómo se les facilita esa gestión de la base de datos de variables, modifican este árbol jerárquico. Bien. Y este árbol jerárquico es así porque justamente nos da una forma, digamos, organizada y de fácil estructura para hacer la lectura de esa base de datos completa, que como les digo puede ser muy grande. Bien. Entonces, cada variable dentro de un equipo va a tener su numeración, ¿sí?, que identifica el objeto que representa esa variable. Esa variable se denomina OID. Bien, o sea, la MIB está compuesta por muchos OID que se pueden ir consultando o modificando con estos comandos set y get que dijimos, dependiendo de qué tipo de OID se trate. Como digo, hay OID que son de solo lectura y otros que son de lectura y escritura. Pero cada uno está especificado con una serie de secuencias que se los da esta jerarquía, bien, y cuando llegamos a un grupo determinado, podemos determinar el valor de ese OID de manera unívoca con esta secuencia de valores, ¿no?, que lo va ubicando dentro del árbol. Fíjense que tenemos, bueno, la estructura de un equipo Cisco particular con un grupo de interfaces, por ejemplo, ¿no?, que tiene el grupo de interfaces, y después dentro del grupo de interfaces va a tener una interfase particular, y dentro de una interfase particular va a tener un valor de alguna variable, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llegamos a esa variable, supongamos la IP de la interfase número 10, de la fase Ethernet 10, de un switch Cisco modelo tanto, capaz que tiene un valor de OID, ese valor, esa variable, tiene una representación con un valor de OID que es este, ¿no? 1, 3, 6, 1, 4, 9, 25, 22, no sé, inventar algo, ¿no? Pero eso es lo que representa ese valor dentro de la estructura. Entonces, el administrador, cuando quiera conocer ese valor, va a apuntar a la IP de la gente y le va a consultar por la variable 1, 3, 6, 1, 4, 9, 1, 25, 22. Y el agente, el equipo, le va a devolver el valor específico de eso que está preguntando. ¿Sí? Por ejemplo, acá vemos un comando de SNMP ejecutado desde algún equipo, desde algún administrador, algún software de administración de redes, que en este caso lo está ejecutando el comando en crudo, ¿no?, con línea de comando, cosa que puede ser que alguna vez lo vean, pero en general todo lo que es software de management de red hoy por hoy es muy gráfico, hacen reporting, muestran evoluciones temporales, o sea, están más diseñados para lo que es la administración de una red en un NOC, un centro de operaciones. Entonces es raro que a veces ejecutemos comandos con línea de comando directamente sobre esos servidores, pero les puede tocar alguna vez. No es que una cosa tan rara tampoco. Pero fíjense que lo que está haciendo es, desde este administrador estamos haciendo un get, ¿sí?,
le especificamos la versión de SNMP que estamos utilizando, la comunidad, el community string que tenemos que colocar para autenticar, digamos, que este get se puede hacer a este grupo de OIDs, la IP de la gente, y acá está el OID number, ¿no? Lo que identifica la variable que estamos usando. O sea, estamos usando una variable única, ¿sí? Y la respuesta de eso fue, bien, responde con Enterprises 9 Data, que es toda la cadena de valores, pone igual, es un entero de valor 11. O sea, este OID, en este caso particular, lo que estaba buscando era el consumo, el porcentaje de consumo de CPU de este equipo en particular. ¿Sí? Y volvió un valor entero 11, o sea, está usando el 11% de su CPU. Una de las miles de variables internas que podemos consultar en ese equipo. Bien. Un ejemplo. Bien, Cisco, como tantos otros fabricantes, tienen un navegador de objetos SNMP. Si ustedes colocan, ven, esto es lo que les muestra la web de ellos, probablemente ya haya cambiado, esto tal vez sea una captura vieja, pero si ustedes se meten en el navegador de SNMP de Cisco, pueden colocar el valor del OID y eso les va a dar, ¿sí?, una respuesta. O sea, le va a dar la descripción de ese OID. Fíjense en este caso, el objeto 136, es el objeto wireload, ¿sí? Es read-only, o sea, no se puede modificar con un set. Es mandatorio, es decir, este objeto sí o sí tiene que estar en la estructura interna de la MIP de un equipo Cisco, ¿sí? Y como bien dice acá, ¿qué contiene? Es un octeto, ¿sí?, un string con 8 bits, que contiene la razón por la que igual se dio el último reload del equipo. Bien, o sea, fíjense la cantidad de variables que uno puede encontrar. Estamos hablando de más, digamos, muchísimas variables, miles de variables, que no tienen que ver solo con el hardware del equipo y el estado de ese hardware o el estado de la configuración, sino también sucesos que se fueron dando en ese equipo. O sea, imagínense la cantidad de variables que podemos llegar a tener, son inmensas. Bien. Acá hay un laboratorio justamente para usar eso. Pero bueno, eso fue SNMP. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Bien, sigamos. Syslog. Syslog también, a ver, es otro puerto, es otro protocolo que también sirve para lo que es management de la red. No para el management como acabamos de ver, digamos, que es el management bien dicho, no la gestión, ver las variables y demás. Syslog es más bien un protocolo que permite enviar mensajes, ¿sí?, o recolectar mensajes de eventos que se van dando sobre los equipos, no variables de estado, ¿sí? Puntualmente responde a mensajes de cosas que le ocurren al equipo, ¿sí? El famoso log del equipo. Bien, bueno, el syslog es un protocolo diseñado para justamente recopilar y enviar ese log interno del equipo, tal vez afuera. Bien. Bien. Ok, entonces, ¿a dónde va a enviar esta información? Digamos, cuando se van dando los sucesos del equipo, configuramos, levantamos interfaces, se caen interfaces, se suben y bajan protocolos de enrutamiento, todo tipo de sucesos que pasan sobre un equipo. Bien. ¿A dónde va toda esa información de Syslog? O sea, ¿a dónde se envía esa información? Bueno, existen 4 destinatarios principales que puede enviar Syslog. Uno es el buffer interno, la RAM del equipo. Bien, se guarda dentro de esa RAM, incluso se puede setear también para que se grabe, pero no está visible, o sea, está almacenado en la RAM, nosotros lo podemos consultar con los comandos showlog, por ejemplo, y demás, pero está ahí, digamos, podría decir, no está visible a simple vista, digamos. Nosotros entramos al equipo, lo configuramos de más, pero mientras tanto el equipo está recopilando un montón de información de lo que está ocurriendo internamente. Otro lugar muy típico donde se puede ver, y ahí sí ustedes lo han visto y resulta muy molesto, es la línea de consola. ¿Se acuerdan cuando ustedes configuran los equipos de verdad? Que les empezaban a aparecer, levantaban una interfaz y demás, le empezaban a aparecer mensajes que les cortaban los comandos. Y por eso poníamos el comando login synchronous en la línea BTI, ¿se acuerdan de eso? Bueno, eso es culpa de Syslog. Syslog está mandándote todos los eventos que ocurren en el equipo justamente a la línea de consola, porque por default están configurados para hacer eso. Bien.
Otro lugar donde podemos poner que vayan saliendo los mensajes de Syslog es a través de la línea de terminal, es decir, por las líneas BTI, las líneas de Telnet o SSH. Bien, eso por defecto no está habilitado, lo podemos habilitar con el comando terminal monitor, en las versiones de iOS más nuevas por lo menos. Con el comando terminal monitor, por las líneas BTI nos va a mandar los mismos mensajes que mandaría por la línea de consola o al buffer interno. Todos los sucesos que van ocurriendo sobre el equipo. O también podemos configurarlo para que lo mande un servidor de Syslog. Bien, o sea, todos esos comandos se almacenen en un servidor remoto y tengamos un backup de lo que le fue ocurriendo al equipo. Bien, esos son los 4 destinatarios que podríamos tener para el mensaje de Syslog. Además de eso, tenemos una cierta clasificación, digamos, de los mensajes de Syslog, que va dependiendo de la urgencia o de, podríamos decir, de la gravedad de ese suceso. Bien, está en un orden inverso, ¿no? Va del 0 al 7, las emergencias o los eventos, digamos, con niveles más bajos son los más críticos. El nivel 0, por ejemplo, es el nivel de emergencia, que directamente implica algún tipo de falla del sistema en el cual una parte o la totalidad del sistema, una parte o el todo del equipo del sistema no se puede utilizar. Bien, o sea, una falla crítica. Bien. Después tenemos los niveles de alerta, crítico, error, warning. Ya después empezamos con las notificaciones, informaciones y debugging, ¿sí? O sea, claramente del nivel 4 hacia arriba son condiciones que se van dando que no son muy, muy relevantes. Digamos, son notificativas, son para informarnos a nosotros de lo que está ocurriendo en el equipo, pero no representan un problema en sí mismo. Ya a nivel 4 podríamos empezar a decir que son niveles de algún tipo de problema que requiere resolución, eventualmente. Bien. Esta tabla, así como la ven, nos dice que hay un orden, una importancia, pero siempre le aparece una pregunta en el examen. Siempre le pregunta, digamos, nivel 4, ¿qué es warning? Nivel 1, ¿cómo se llama? Si tengo un nivel tanto para tal, ¿qué nivel sería? Se la tienen que aprender de memoria, lamentablemente les digo que es así. Siempre aparece esa pregunta. Es una pavada, es una pregunta, no es que lo van a volver loco con eso, pero siempre está y uno dice, me vienen a preguntar estas cosas de memoria. Bueno, sí, es así, son malos y a veces preguntan cosas de memoria que no tienen mucho sentido aprendérselas porque nunca más en su vida van a andar viendo, seguramente por más que trabajen con router y demás, yo trabajo de esto y de hecho jamás me pasa de decir, un nivel 3, entonces le doy más bolilla. No, hay que leer después la descripción de lo que está pasando para entender cuál es el problema, además de la criticidad. Bien. Entonces, ¿cómo va a ser que Syslog, además, como les digo, se puede configurar para que reporte cierto tipo de alarmas a ciertos niveles y en ciertas salidas? Si bien nosotros no lo vamos a hacer, yo puedo, por ejemplo, decir, bueno, para lo que son mensajes de criticidad 4 para abajo, ¿sí? O sea, 0, 1, 2, 3 y 4, los puedo mandar al servidor Syslog. Y los mensajes con criticidad 5, 6 y 7 no los mando. Puedo configurarlo para elegir hasta qué nivel quiero enviar esa información por la línea de consola, por la terminal, por el servidor, ¿se entiende? Puedo elegir el destinatario y qué nivel de información enviarlo. Bien, ¿cómo es la estructura cuando nos muestra la información por línea de comando, ¿no? Por la consola, por Telnet. ¿Cómo es que se presenta esa información de Syslog? Bueno, generalmente con una estructura de este estilo, ¿sí? Donde tenemos un porcento, el facility, digamos, lo que nos está diciendo es cuál es el objeto que está sufriendo, digamos, algún tipo de evento, la severidad, el mnemónico, que básicamente es como un abreviado rápido, ¿sí? Que nos puede llegar a dar una idea de lo que está pasando, y después 2 puntos y una descripción un poco más detallada. Por ejemplo, típico, ¿no? Interfase que cambia de estado. Tenemos link 3, o sea, porque estamos hablando, debe ser seguramente, es un port channel, entonces estamos hablando de un link, ¿sí? Link va a ser para un link físico, un Ethernet, un port channel, una interfaz de loopback, una interfaz virtual, todas van a tener este facility que es link, ¿sí? Representa todas las interfaces, podríamos decir. Después la severidad 3, ¿bien? Fíjense que severidad 3 es nivel de error, ¿bien? O sea, está en el medio de la escala más o menos, porque una caída de interfaz se supone que es algo bastante importante. Y el mnemónico dice up-down, o sea, ya nos da una idea que una interfaz o se cayó, levantó o algo pasó.
Y cuando vemos el 2 puntos, cuando vemos la descripción, dice, bueno, la interfase, ¿qué interfase? El port channel 1 cambió al estado up o cambió al estado down. O sea, acá, a partir de la descripción, sí, ya nos podemos dar cuenta exactamente dónde está el problema. Con la primera parte, sí, más o menos. Lo que se puede hacer con esto es filtrar en un log, imagínense un log de eventos de un equipo grande, que tenga muchísimas interfaces, muchísimas cosas sucediendo. Estamos hablando de base de datos del orden de los miles y miles de renglones, digamos, para filtrar, se puede filtrar por alguno de estos niveles de severidad, por el tipo de objeto afectado y demás, para hacer después un diagnóstico, un troubleshooting. Bien. Bien. Cuando estamos trabajando con Syslog, lógicamente es muy importante lo que dije al principio de la clase, que es el tema del tiempo, de las marcas de tiempo. ¿Sí? Porque de vuelta, nosotros podemos tener, como se ve acá, ¿sí? Bajamos una interfase y obviamente Syslog nos avisa que cambió el estado, pero en ningún lado hay información, ¿bien? Del tiempo, en qué momento se dio esto. Cosa que para el troubleshooting sería imposible, entonces. Lo que hay que habilitar es con el service timestamps, service timestamp log date time, ya que se puede poner más información si lo queremos en segundos y demás, o sea, el nivel de precisión que queremos que tenga esos timestamps. Este comando ustedes lo han visto seguramente más de una vez cuando hicieron un show run en un equipo real. Incluso creo que en Packet Tracer, ahora no me acuerdo si también se los muestra, porque Packet Tracer, como una simulación, hay un montón de información que no está, digamos, no se las muestra. No la simula, pero en un equipo real, en el laboratorio, fíjense cuando hagan un show run, arriba muchas veces hay un montón de comandos que ya están puestos por defecto, que ustedes no lo configuraron. Uno de esos tantos comandos suele ser este. ¿Sí? Que lo que está diciendo es que a la información que muestra syslog le coloque la estampa de tiempo, ¿no? Con la fecha y la hora. Bien. No va a cambiar absolutamente nada más que eso, el timestamp. Bien, ¿se entendió syslog? También no vamos a hacer mucha configuración, si bien se podría hacer, no lo vemos nosotros. Bien, última parte del capítulo, mantenimiento de routers y switch. Básicamente esto es lo que nos está diciendo, que tal vez ustedes ya se habrán dado cuenta, o tal vez se los mencionó Renzo Verónica en alguna oportunidad, es que los equipos switch, routers, todos los equipos en general de red, tienen un sistema operativo, ¿sí? Que nos permite a nosotros hacer las configuraciones, los diagnósticos, hacer, digamos, tanto configurar el equipo como tomar información, pero a su vez también son computadoras, podríamos decirlo de una manera muy, muy rudimentaria, ¿no? Son equipos que tienen un sistema de archivos internos dentro de esa estructura. Y ese sistema de archivos es accesible por nosotros en general, depende de los permisos que tengamos, pero se puede acceder al sistema de archivos internos justamente para hacer un montón de operaciones sobre el equipo que requieren de ese acceso. Por ejemplo, actualizar las versiones de software, actualizarle paquetes de funcionalidades. Sí, es muy común eso, muy común que nosotros compremos equipos de red que el fabricante, a medida que pasa el tiempo, nos manda parches de seguridad, parches de upgrade. Nosotros incluso podemos, cada vez más, ¿no? Antes no era tan común, hace muchos años atrás, pero con el tiempo cada vez se hace más común que nosotros compremos cajas, equipos, hardware, y que después se van actualizando las versiones de software, justamente porque agregamos features. O sea, compramos una caja, el hardware tiene un cierto valor. Bien, cumple ciertas funciones, pero después nosotros queremos agregar funcionalidad, se puede perfectamente sin necesidad de cambiar el hardware, pero para eso obviamente tenemos que pagar nuevas licencias. Bueno, toda esa instalación de licencias, instalación de archivos, transferencias, actualizaciones y demás, se puede hacer justamente gracias a que tenemos acceso al sistema interno de archivos de esos equipos. En definitiva, es como si nosotros estamos navegando nuestra PC y entramos al disco rígido, entramos a un pendrive, entramos a una memoria, configuramos con la línea de comando. Es exactamente lo mismo. De hecho, el sistema operativo de los routers y los switches de Cisco están basados en Unix. El iOS de Cisco está basado en Unix, entonces tiene comandos muy, muy similares. Bien. Por ejemplo, bueno, esto sería interesante, yo lo voy a mostrar yo, les voy a proyectar una pantalla de un equipo real y les muestro información que hay dentro. ¿Sí? ¿Te parece? Denme un segundo. Les dejo de compartir esto.
Dame un segundo que me quede afuera del equipo que les quería mostrar. Bien, ahí estoy adentro. Bien, dígame si ya están viendo. Sí. Sí, ya sé. Bueno, fíjense, yo estoy dentro de un equipo, en la línea de comando de un equipo real, un equipo Cisco. Si yo hago un show version, vamos a ver. Equipo Cisco con una iOS XR versión 6.3.3. Bueno, esto es un equipo bastante moderno, digamos, mucho más moderno que nosotros vemos, de la serie NSS 5500. Pero lo que les quiero mostrar es si yo hago, por ejemplo, ejecuto el comando dir, ¿sí? Me muestra el directorio donde estoy parado, ¿sí? O sea, el comando dir que nosotros normalmente usábamos en un Linux o demás, o en un CMD de Windows para ver el estado de los directorios de la unidad donde yo estoy parado. Y fíjense que me muestra un montón de información, un montón de archivos y qué capacidades tiene, ¿no? Si es un directorio, si está listo para ser escrito, lectura, está bien qué tipo de permisos tiene, el tamaño de esos archivos, esos directorios, la fecha en la cual fue modificado o creado. Bien, yo incluso puedo cambiar de directorio, ¿sí? Con el comando cd. En este caso voy a entrar al hard disk, que es el disco rígido interno que tiene este equipo. ¿Sí? Ahí cambié de directorio. Si hago pwd, por ejemplo, me muestra el directorio donde estoy parado. Estoy parado dentro del disco rígido, como les decía. Acá puedo ejecutar el comando dir nuevamente y me va a listar toda la información que tengo ahora dentro de esta unidad, que no es la misma que estaba allá afuera. Y así yo puedo ir cambiando. Puedo entrar en la NVRAM, puedo entrar como les digo, en el caso de estos equipos son más grandes, tienen un disco rígido interno o varios. Bien, y ustedes pueden ver los archivos, los pueden abrir con el comando more, si fuera un archivo de tipo texto. Bien. O sea, son los mismos comandos que en Unix. ¿Entiendes? Porque no deja de ser un sistema de archivos. Bien. Bueno, esos son los ejemplos que están ahí en la currícula, después igual los podemos ver. Pasa que Packet Tracer, por ejemplo, esta es una de las falencias. En Packet Tracer, si ustedes quieren hacer esto, no les va a tirar nada prácticamente. Creo que a lo sumo les deja ejecutar el dir y nada más. Y no sé si mucho más que eso. Podemos probar, pero hay un montón de comandos de lo que es administración interna de unidades que no los tiene simulados. Entonces estamos atados de pie y mano, digamos. Sí, cuando vayamos al laboratorio de vuelta, que creo que vamos la semana que viene, vamos a poder trabajar con eso. Sí, lo van a poder ver. Bueno, volviendo a la presentación. Incluso, por ejemplo, cuando ustedes hagan no sé, transferir archivos por FTP. Si ustedes quieren transferir archivos por FTP, es muy interesante justamente verlos acá, porque uno transfiere por FTP o por TFTP o por algún otro protocolo de transferencia de archivos. Ustedes van a poner transferir desde el protocolo, desde el servidor tal, ¿sí? o de tal otro equipo, transferirlo a este equipo ¿a dónde? A la carpeta, bueno, por ejemplo, boot flash barra, alguna carpeta que creemos interna, nombre del archivo, y después nosotros queremos ver si efectivamente ese archivo se copió y tal vez lo querramos abrir porque es un paquete de actualización. ¿Se entiende? Para eso se utiliza. Realmente es muy útil y se usa todo el tiempo, digamos, cuando queremos hacer upgrade de los equipos, modificaciones, es muy común también. O, por ejemplo, cuando queremos hacer una captura de un montón de información y después de diagnóstico y después comprimirlo en un archivo, porque incluso otra cosa que pueden hacer es comprimirlos en archivos .tar, que son archivos justamente comprimidos de Unix, y eso transferirlo a un servidor remoto. ¿Sí? En vez de estar usando SNMP o haciendo pool y demás, directamente nos metemos en el equipo, recopilamos un montón de información, un solo archivo y lo enviamos. Se puede hacer también. Bien. Como en el comando show file systems, por ejemplo, lo van a poder ver qué tipo de memorias internas, qué tipo de sistemas tenemos. ¿Bien? Tipo de unidades. Venía acá se ve que tenemos la flash, la NVRAM. Después tenemos los servidores TFTP, HTTP, o sea, también tenemos
digamos, servicios internos, sistemas de archivo que corresponden a servicios que prueben, como por ejemplo TFTP. Como tiene un servidor TFTP interno, este equipo nos muestra la unidad TFTP. Como tiene un servidor HTTP, también nos muestra eso, ¿entiendes? SSP es otro protocolo de transferencia de archivos. Bueno, esa es la manera de verlo. Y obviamente nos dice si son de lectura o de lectura-escritura, esas unidades correspondientes. Bien, esto lo vamos a poder hacer en el laboratorio. Bueno, no, en realidad lo que está haciendo acá es un log. Está haciendo un copy running config y... bueno, sí, lo vamos a poder hacer. Lo pueden hacer ustedes si simulan el equipo, me parece muy complicado. En realidad lo vamos a poder ver en el laboratorio. En el laboratorio vamos a poder hacer justamente un TFTP, ¿ven? Hacemos un copy running config, pero en vez de copiarlo a la startup config, lo copiamos a un servidor TFTP. Cuando le ponemos servidor TFTP, automáticamente nos ayuda el sistema operativo a completar todos los parámetros y nos pregunta cuál es la IP de ese servidor remoto TFTP donde vos querés enviar el archivo de configuración. Le pones la IP, te pregunta el nombre del archivo que querés crear, le das una confirmación y empieza la transferencia. Bien. Diferencia fundamental entre TFTP y FTP, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Esta es la prueba de si están dormidos o no. Diferencia entre FTP y TFTP, que es este que está acá en el que están viendo la pantalla. la T. No, Sí. no me acuerdo, profe. La T. 10. Ese que dijo la T tiene un 10, ya está. ¿Por qué? Sí, decime. TFTP utilizaba UDP y FTP usa TCP. Bien. O sea, TFTP es de Trivial File Transfer Protocol. TFTP es un protocolo mucho más rudimentario, tiene menos comandos, menos posibilidades de hacer cosas con los archivos y utiliza UDP, por lo cual tiene menos cabecera, menos pesado, por eso es muy utilizado por equipos que tenían poco procesamiento antiguamente o por hotspot o por equipos que tienen muy poca inteligencia. Hoy la realidad es que un FTP lo puede correr cualquier equipo, cualquier cosa, hasta un reloj, o sea, ¿entienden a lo que apunto? Digamos, cualquier cosa hoy que tenga un poquito de electrónica se aguanta todo esto, pero muchísimo más. Sin ningún tipo de problema, sin respirar. Pero bueno, hace 20, 30 años atrás no teníamos el avance que tenemos hoy en los dispositivos y estos dos protocolos ya existían hace rato también en ese entonces y no era tal vez lo mismo cargarle a un access point o a un dispositivo más pequeño o un switch o algo muy rudimentario, cargarlo con un FTP que con un TFTP. Bien. Pero por eso fundamentalmente existen todavía y tienen esas diferencias. Bien, de hecho, si ustedes quieren transferir archivos hoy, lo más recomendable sería utilizar SSP. SSP es un protocolo también lo mismo, transferencia de archivos, que tiene un montón de características adicionales, pero fundamentalmente es mucho más seguro, tiene autenticación, tiene encriptación. De hecho, SSP se basa en SSH. Entonces, para vos poder transferir archivos por SSP, tenés que tener primero configurado SSH. ¿Sí? FTP y TFTP no son seguros, no son encriptados. Bien, el tema del uso de los puertos, bueno, esto no tiene ningún tipo de mención importante. Algunos equipos, los más modernos de Cisco, tienen puertos USB que fundamentalmente se utilizan como memorias externas para lo que es recopilación de datos para diagnóstico o para carga de imágenes, como digo, una unidad más que se puede acceder y podemos copiar archivos de upgrade o versiones nuevas del sistema operativo o lo que fuera que queramos meter en el equipo, copiarlo del pendrive a la memoria interna. ¿Sí? En este caso está haciendo un copy de la running config. Digamos, es un método utilizable, pero tal vez poco cómodo, siendo que un equipo una vez que está operativo puede ser que tenga SSH, que tengamos un montón de metodologías para llegar en forma remota y obtener la misma información, ¿no? Pero bueno, en casos catastróficos que se nos cortan todas las interfaces y demás, nos podemos ir a conectar con la consola o meter un pendrive y copiar la información. Si es que fuera mucha información, ¿no? Bueno, y el procedimiento de recuperación de la contraseña también es algo que es muy interesante, pero verlo en la realidad. Porque explicarlo acá, así como entra, sale por sus
por sus oídos, porque es un procedimiento que es una pavada, es muy sencillo, está bien explicado ahí. Se lo digo muy, muy rápido para que no perdamos tiempo en esto. Básicamente lo que hace el procedimiento de recuperar la contraseña es que nosotros tenemos un registro interno, ¿sí? El registro de configuración, el confreg que figura ahí en pantalla. El registro de configuración es un registro interno de todos los dispositivos que tiene una cierta cantidad de bits, ¿sí? Puntualmente tiene 16 bits, ¿sí? Que tiene, cada bit es un flag diferente, ¿sí? De una función específica. Uno de esos bits es un flag que determina o le indica al equipo que cuando bootea, si tiene que tomar la configuración de la startup o no. O sea, si carga el archivo startup config o no lo carga. Bien. Entonces, las contraseñas que nosotros le ponemos al equipo, ¿sí? Todo esto a qué viene? Viene a que cuando nosotros perdemos la contraseña, que nos ha pasado varias veces, perdemos la contraseña de enable para entrar en un equipo, por ejemplo. Entonces, por más que estemos con la consola o lo que fuera, entramos en modo enable, no sabemos la contraseña y nos quedamos afuera, no podemos configurar, no podemos modificar nada. El equipo queda prácticamente inutilizable. Bien. Entonces, ¿qué se hace? Este procedimiento de recuperación de contraseña que requiere acceso físico al equipo con el cable de consola. No se puede hacer de manera remota por línea de BTI, porque justamente la línea BTI modifica a nivel de enable, digamos, ¿no? Entonces, cuando entramos por consola, lo que podemos hacer es apagamos el equipo, cuando está booteando el equipo, paramos el booteo y entramos en el modo ROMón, que se llama. El modo ROMón es un modo básico, digamos, sin que aún se cargue el sistema operativo, de hecho. Y en ese modo ROMón podemos modificar el registro de configuración. Que como les digo, modificamos en realidad un único bit de ese registro de configuración, que lo que le dice al equipo es que cuando bootee nuevamente, la startup config la ignore. Al ignorar la startup config, estamos ignorando todos los passwords que habíamos configurado. Entonces el equipo arranca como si fuera de cero. Y ahí una vez que arranca de cero, podemos copiar la startup config a la running config y le modificamos las passwords. Y solucionado el problema. ¿Sí? Pisamos las passwords viejas y recuperamos las contraseñas, en definitiva. No es que las recuperamos, en realidad lo que habría que decir es el borrado de contraseñas o reprogramación de contraseñas. Más lindo que... Sí. Esto parece una vulneración a la seguridad, como cualquiera que tenga acceso físico al equipo. Esta pregunta siempre me la hacen. Sí y no. A ver, ¿es una vulneración? Sí, en cierto punto es una vulneración, pero una vulneración al punto de que vos estás con el equipo en la mano, abajo el brazo, digamos. La primera condición de seguridad en todo equipamiento, de cualquier cosa que estemos hablando, más allá de las redes y todo, es ponerlo en un entorno que físicamente el que pueda acceder sea alguien autorizado. Claro. No es como un celular que te van a robar un switch y se lo van a llevar y lo van a usar en el otro lado. O sea, si te acceden a los equipos físicamente con la consola, por lo menos lo que es networking, estás muerto. Pueden hacer lo que quieran. ¿Sí? Entonces, lo primero es meterlo en una sala con llave que no pueda entrar nadie. Si alguien entra y no está, bueno, listo. Ahí, digamos, siempre todos los equipos tienen un mecanismo como este, puede ser más complejo, menos complejo, pero siempre tienen un mecanismo de recuperación de contraseñas, porque pensá la situación al revés. Poner que no tuviera esa manera de hacerlo. ¿Qué haces? Claro. Vos pones mal una contraseña, te quedó un ladrillo el equipo, no entraste nunca más. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llamar al fabricante ante una emergencia? Pones mal un password, se te quema un equipo, se te cae la red entera. No podés estar dependiendo de un tercero o de un servicio que te digan, bueno, sí, ahora te recuperamos el equipo, tardamos 2 semanas en ponerte. No serviría, no lo contrataría nadie, nadie compraría esos equipos. Entonces, este es un mecanismo que sí, obviamente, es una violación de la seguridad, pero es muy necesaria. Digamos, en la balanza de seguridad versus funcionalidad, este es el límite. El que puede entrar físicamente al equipo, acceder con un cable de consola, tiene todos los permisos y puede hacer lo que quiera con el equipo. Ya después por línea BTI, bueno, remoto, sí, toda la seguridad que quieras. Ahí no podés, por ejemplo, hacer este procedimiento. ¿Entienden? Sí. No sé si contesto tu pregunta. Sí, gracias. Bueno, acá está este procedimiento de cambio de pago. Yo les digo, me parece muy interesante hacerlo cuando vayamos al laboratorio más que hacerlo, que se los cuente. Se los conté muy rápidamente, pero hacerlo es mucho más entretenido, igual que también hacer FTP, recuperar, digamos, hacer backups de archivos y demás, pero vamos a hacer un packet tracer de TFTP
aunque como les digo, en el laboratorio está bueno porque lo podemos hacer en las PCs del laboratorio, corremos un pequeño servidor de FTP y entonces con los equipos podemos ir mandándole archivitos a las PC a través de los cables, ¿no? De los cables UTP, o sea, de la conexión donde va el tráfico, le mandamos directamente un backup. Eso lo vamos a hacer la semana que viene o la otra cuando vayamos al laboratorio nuevamente. Ahora me gustaría que hagamos este packet tracer donde hacemos TFTP y demás y vemos el sistema de archivos interno. El packet tracer es ya les digo, sería el 1076. Lo pongo en el chat. Bueno, básicamente lo que tienen es una red armada, tienen que entrar al servidor TFTP, entren al servicio TFTP dentro de ese servidor, habiliten el servicio. Bien, van a tener un archivo ahí dentro de ese servidor. Después se van a ir al router 2, tienen que hacer un show flash para ver ese sistema de archivos, o sea, la flash interna que contiene, ¿sí? Ver cuánta memoria interna tiene, y después tienen que hacer simplemente un copy del servidor TFTP a la flash, o sea, van a traerse un archivo de un iOS nuevo, básicamente un archivo de sistema operativo, va a ser un upgrade desde el servidor hacia la flash. Cuando lo hagan les va a preguntar el nombre del archivo, el nombre del servidor, la IP del servidor y van a cargar ese archivo. Básicamente lo que hacen es eso. Y hacer el upgrade, ¿no? Después hay un packet tracer más, final, pero ese no lo vamos a hacer en clase, se los dejo a ustedes para que lo hagan. Fíjense, con este packet tracer ya terminamos por hoy. Es el 1081, ¿sí? Que le hace configurar CDP, LLDP y NTP todos juntos. A modo de repaso para hacer algo, digamos, global, sacando syslog y demás, que no lo tenemos acá. Ahí lo que les piden es que, digamos, son esos tipos de ejercicios integrativos donde ustedes tienen que configurar todo sin ver los comandos, ¿no? Porque todos estos paquetes ustedes les dan los comandos y parecen muy fáciles. Hagan el 1081 a manera de ponerse a prueba de si saben los comandos. Para cuando dentro de relativamente poco tengan que hacer el examen del CCNA 3. Sí, sí. Déjame que yo también chequee el cronograma, porque como yo doy, como saben, doy solo los jueves, no sé si lo dieron los martes Renzo Vero o... mirá, si son capítulos pasados, ya seguro que los tienen que leer solos. Pero no, mentira, porque ponerle VPN, que es el capítulo 8, lo van a ver con Renzo la clase que viene. El capítulo 9, que es QS, creo que sí, lo tienen que leer solos. Ahora, déjame que chequee el crono y te digo, mientras tanto. Mientras hacen el ejercicio, yo verifico eso. De todas formas, ustedes tienen el cronograma compartido, sí, se los dimos. Por las dudas, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Bien. No, fíjense que sí,
Está en el cronograma. El capítulo 7 de One lo tienen que leer ustedes solos. Estaba pactado para leerlo en la clase del 28 de octubre, digamos que la di yo, después para la semana siguiente, que era la del 2 de noviembre, o sea, para esta semana. Lo tenía que haber leído la semana pasada para esta semana, el capítulo 7. No, está bien, yo los entiendo, pero digamos, sí, es un capítulo que tienen que leer solos. Igual que el capítulo 9, también lo van a tener que leer solos de QoS, pero el capítulo 8, que es de VPN, lo vamos a dar el martes. Y lo van a dar en dos partes, lo van a dar el, no, lo vamos a ver en, no sé, no, si no ya le hubiésemos avisado, en laboratorio. Lo van a ver con Renzo el martes seguramente. No sé, déjenme ver, nosotros total estamos en el WhatsApp, déjenme ver que hable con Renzo, porque él no me mencionó nada. Si bien acá está en el cronograma como que la semana que viene iba a haber laboratorio, ¿sí? Sí, yo veo acá varios laboratorios puntualizados que dicen a confirmar, así que no sé si en qué estado estará. Bueno, déjenme ver que le plantea a Renzo el tema del laboratorio y les mandamos un WhatsApp, ¿les parece? Bueno, se lo mandamos también por la plataforma.